Creo que ya estamos, Pame, ¿eh? ¿Listo? Bueno, arranco entonces. Muchas gracias, bienvenidos a todos primero, muchas gracias por sumarse a la segunda parte del ciclo de webinars que propusimos hacer desde Art Plan Woman. Hoy vamos a hablar, bueno, como ya saben, porque se han inscrito y demás, de buenas presentaciones, cómo dar mejores presentaciones orales, acompañados de PowerPoint, pero también las cosas que vamos a ver hoy sirven en los casos raros en que a veces no podemos usar la ayuda de las diapositivas. En esta primera parte nos vamos a centrar en elegir una historia, en cómo contar esa historia, en cómo decidir qué partes de todo el trabajo que hacemos, porque todos hacemos un montonazo de trabajo, cómo elegir solo aquello que le interesa a nuestra audiencia y cómo estructurarlo tal que sea fácil de seguir y que la audiencia se vaya con una muy buena impresión de lo que nosotros le contamos. Toda la parte de lo que es el diseño y cómo preparar las diapositivas y ese tipo de cosas se va a tratar en el siguiente webinar que vamos a hacer el mes que viene. Esta vez, como les decía, nos vamos a centrar más en elegir esa idea, ¿no? Así que bueno, voy a empezar compartiéndoles la pantalla un ratito. Bien. Todos pueden visualizar bien, ¿no? ¿Ya se ve la pantalla del trabajo o todavía me estoy viendo yo? Sí, se ve. Perfecto. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, lo primero que les quiero proponer es algo de lo que ya está en la guía de ejercicios que le mandé, ¿sí? Quiero que dediquen un ratito a pensar, a acordarse de una charla, de una presentación a la que hayan ido, y que les haya quedado grabada, que todavía tengan en la memoria, ¿sí? Que les haya realmente causado una muy buena impresión en ustedes. Y quiero que traten de pensar en por qué todavía se acuerdan de eso, ¿sí? ¿Qué fue lo que la hizo memorable respecto a otras cosas? Estamos bombardeados con información. ¿Por qué nos acordamos de esta y no nos acordamos de otras? ¿Sí? Les voy a dar unos minutos ahora, unos 3, 4 minutitos, y después el que tenga ganas de compartir cuál fue la charla que se acuerdan y por qué creen que es distinta que las demás, puede levantar la mano y hablar, ¿sí? Bueno. Mientras tanto, quiero hacerles un recordatorio, ¿sí? Todo lo que sean preguntas que vayan surgiendo durante la charla, vayan anotándolas en el chat, entonces después al final las discutimos entre todos. Después las chicas van a ir leyendo y van a ir tomando desde ahí, desde las cosas del chat, para la discusión al final, pero es importante que las escriban en el momento, así no olvidamos, ¿sí? Y lo discutimos. Pame, acá Diana Arnés nos dice que ella lo recuerda porque la persona que exponía interactuaba mucho con el público. Ajá, buenísimo. ¿Tenés ganas de compartir un poco más? ¿De contarnos un poco más con el audio? Hola. Sí. Bueno, en realidad no me acuerdo una exposición en particular, pero sí me acuerdo de las que, en general, las que más como que no solo lograron tener que me fuera más fácil prestar atención, sino que también aprenderlo. Y curiosamente, toda la gente que expuso
en esas ocasiones, tenía mucha interacción con la gente. Daba ejemplos muy claros, era casi como un stand-up, pero con información. Eso me encantaba, y sí me aprendías en serio, y era mucho más fácil también, justamente, que te quede la información, los datos, como que era mucho más vívido. Y Sí. bueno, yo supongo que eso lo relaciono a que yo leí que para la cuestión del aprendizaje es muy importante el tema de la emoción, digamos. Sí, es muy importante siempre tratar de encontrar el link con el público, de encontrar cuál es la conexión entre lo que estamos contando y el público. Vos decís ahí que daba muchos ejemplos, que lo llevaba a eso es vital. Y la parte del stand-up está buenísimo, cuando la gente realmente sabe hacerlo, realmente hacen una impresión muy buena y quedan grabados. Es algo que yo no puedo hacer, pero los que lo logran es muy, muy bueno. En relación a eso, Paloma dice que ella recuerda las charlas de su director, porque él va viendo los requerimientos del público y se adapta sus exposiciones a eso. Sí, exactamente. Después hay otra, María Barriot, nos dice acá que las jornadas que le llaman la atención, las charlas en unas jornadas que le llamaron la atención, fue por la tranquilidad y la simplicidad en la explicación del disertante cuando el tema era complejo. Y de eso vamos a hablar algo hoy, cómo elegir, cómo hacerlo más chiquitito, acotado, todo esa nube de información que nosotros ya tenemos. ¿Sí? ¿Alguien más que quiere compartirlo? Gaby Auge tiene una anécdota. Perdón, yo iba a decir que Ana Marión estaba levantando la mano, que quería tomar la palabra. Sí. Hola, sí, nada más quería contar que, bueno, era una defensa de tesis y el chico lo hizo tan agradable que cada vez que comentaba algo era como una historia y decía, bueno, después quisimos hacer esto y no nos salió, pero hicimos tal cosa y era muy, muy agradable. Eso me gustó mucho. De eso también voy a tratar de hablar un poquito. Ahí creo que lo que contás que te llamó la impresión es lo que llaman el storytelling, el tratar de incluir los elementos de contar un cuento en nuestras presentaciones. Y esa forma de llamar la atención, de generar picos de tensión en el público para que nos vayan siguiendo nuestra historia, eso vamos a hablar un poquito, pero es una de las cosas más importantes también para tener en cuenta. Agostina nos dice que un profe de la facultad dio un teórico y antes de comenzar repartió caramelos para llamar la atención. ¡Es un chantaje! Capaz si me dicen que eso funciona como estrategia, lo podemos empezar a aplicar. Ahora con todo lo de webinars y la parte online se complica un poco, ¿no? Pero habría que tenerlo en cuenta. Acá también nos hablan de las charlas TED. Sí. Nos dicen, bueno, que son muy memorables. Como que las sorpresas siempre nos ayudan a consolidar los recuerdos. Bueno. Si quieren, seguimos un poco más con la charla, pero van a ver que varias de esas cosas que nombraron, vamos a tratar de cubrirlas y bueno, voy a tratar de dar algunos tips y algunos trucos de cómo aplicarlas, dentro de mis posibilidades, por supuesto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, como les decía, lo que vamos a enfocarnos hoy es las tres primeras cosas de lo que está acá. ¿Sí? Estos temas son los que vamos a cubrir en las dos clases, en la de este mes y la del mes que viene, pero hoy nos vamos a centrar en cómo conocer a la audiencia, que es parte de lo que dijeron, ¿sí? Cómo encontrar links, cómo encontrar enganches, cómo encontrar buenos ejemplos que el público pueda relacionarse con eso y pueda enganchar sus conocimientos que ya tienen con lo que nosotros queremos que ellos se lleven de nuestra charla, ¿sí? Después también vamos a hablar de cómo presentar una historia clara y concisa, cómo tratar de acotar todo ese conocimiento que nosotros sabemos para limitarnos en el tiempo y sobre todo limitarnos en la audiencia y en el objetivo que nosotros tenemos en esa charla. Y finalmente vamos a hablar también de la estructura, que es algo que también mencionaron,
perdón, soy mala recordando los nombres, pero cuando mencionaron a esa tesis en la que el chico iba diciendo, y ahora tuvimos un problema, pero nosotros lo solucionamos así, y entonces después pasó esto. Eso es estructurar nuestra charla como una historia, ¿sí? Y es parte de lo que voy a contar. Después al final voy a presentar una estructura un poco distinta, no tan lineal, no tan cuento, que capaz les sirva más a los que son un poco más experimentados, a los investigadores más seniors, que tienen tantos años en su investigación, que a veces tienen que contar un tema que es súper complejo, que tiene muchas ramas. Entonces para ellos el seguir una historia lineal capaz es un poco más complicado, pero hay otras estructuras que se pueden usar y que les va a servir para cubrir algo, una investigación un poco más grande, ¿sí? Así que bueno, lo primero que les digo es esto, vamos a empezar por conocer a la audiencia, ¿sí? Y si piensan ustedes en las charlas que hayan dado, los que ya tenemos un poco más de años, nos damos cuenta que la audiencia siempre es distinta. A veces nos toca explicar nuestro tema al grupo de investigación en el que ya trabajamos, ¿sí? Que son nuestros colegas, son los chicos que están todo el día al lado nuestro, que saben qué problemas tenemos, qué cosas salieron, qué cosas no salieron, qué estamos haciendo. Conocen mucho más, ¿sí? de nuestra investigación. A ellos, como trabajan en temas parecidos a los nuestros, muchas veces no necesitamos explicarles cuál es el objetivo o dar una introducción muy grande, porque todos estamos trabajando en el mismo tema. Entonces, ahí es un tipo de presentaciones las que tenemos que dar. En cambio ya, si vamos a una conferencia en nuestra área, ahí la audiencia ya va a ser un poquito más diversa. Siguen siendo personas que tienen el mismo vocabulario que nosotros, que trabajan en un tema similar, pero no exactamente el mismo. Entonces ahí ya tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo los pongo en contexto? ¿Cómo les explico? ¿Cómo engancho su atención? ¿Cómo les digo que esto es súper importante y muy lindo respecto a todas las otras charlas que van a ver en esa conferencia, ¿no? ¿Y cómo encuentro el link con ellos? Otras situaciones, por ejemplo, es cuando estamos hablando con un grupo de profesionales. Ya no tanto en nuestra área, sino un grupo más diverso. Por ejemplo, si nos toca dar una charla en la universidad. En la universidad hay gente que está trabajando en nuestro mismo tema, hay gente que está trabajando en nuestra misma área, pero va a haber otros departamentos, hay incluso otras carreras, otras facultades. Entonces ahí, de vuelta, tenemos que ver cómo encontramos el link con esa audiencia que vamos a tener. Ni hablar si estamos hablando con el público general o incluso con chicos en la escuela, y cuántas otras audiencias se les pueden ocurrir, ¿no? Cada charla, cada seminario que demos va a ser distinto del anterior, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos simplemente agarrar las mismas diapositivas que ya teníamos y volverlo a explicarlo de la misma forma. Es importante tener en cuenta el link, entonces es importante tener en cuenta a quién le estamos hablando, qué cosas saben, qué cosas no. Y eso es lo que les quiero presentar acá, ¿sí? Cada vez que vayan a sentarse a preparar una charla, lo primero que tienen que pensar es quién es su audiencia y qué cosas esa audiencia ya sabe, ¿sí? ¿Qué vocabulario puedo usar con ellos y cuál no? ¿Qué cosas ya conoce y qué cosas no? ¿Qué cosas tengo que explicar desde el principio y qué cosas las puedo dar por sentadas, ¿sí? Lo siguiente a pensar es, ¿qué quiere saber esa gente? ¿Sí? ¿Qué les interesa? Si pienso en el grupo de investigación, ¿sí? A ellos quizás les interesa saber qué problemas tuve, porque a lo mejor estoy probando una técnica que ellos también tienen ganas de usar, pero estoy notando que es más difícil de lo que creía, o que tiene esta limitación. Entonces, a ellos les va a importar eso, la parte súper técnica, y cuánto usé, qué usé, cómo lo usé. Muchos detalles finos. En cambio, si voy a una conferencia, la conferencia ya no importa tanto el qué estuve haciendo, importa más el qué logré, qué encontré, ¿sí? Lo mismo para el grupo de profesionales o para el público general. Al público general le puede interesar otras cosas distintas. ¿Por qué es importante mi investigación? ¿Qué problema tengo? ¿Qué quiero solucionar? ¿Sí? Y esas dos, ¿sí? Y después lo otro a pensar también es ¿por qué les importa? ¿Por qué les importa la charla que estoy dando? ¿Cuál es el link que tengo con ellos? ¿Sí?
De vuelta, para el grupo de investigación a ellos les importa porque están trabajando al lado mío, porque somos parte de un equipo. Si estoy hablando al público general quizás les importa porque, en cierta forma, estamos usando recursos del Estado, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellos? ¿Para qué es importante lo que estamos haciendo en términos más generales? A lo mejor si estamos hablando de cambio climático o de... Tenemos que encontrar links con su realidad, ¿sí? ¿Por qué les importa a cada uno de ellos? Y en general, esto es parte de lo que ya dije, ¿no? Una presentación tiene que ir desde lo que la audiencia ya sabe y ya conoce, que es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos planeando esa charla, y moverlos hasta lo que nosotros queremos que sepan nuevo, ¿sí? Lo que nosotros queremos generar en ellos. Y es tratar de hacer un camino, ¿no? Moverse de las bases que ya están y incluir algo nuevo, que sea la diferencia y que sea la sorpresa y que sea lo que van a recordar. Así que bueno, acá les dejo un ejercicio que está bueno para hacerlo cada vez que tengan que preparar una charla, y si no, incluso está bueno para hacerlo, para ver cuáles son esas distintas cosas, esos distintos aspectos de nuestra investigación que nosotros siempre vemos y sabemos un montón, pero a veces no la pensamos desde el punto de vista desde otra gente, ¿sí? Pensá en tu investigación y qué mensajes quisieras darles si vos tuvieras que hablarle a cada una de estas audiencias, ¿sí? ¿Qué es lo importante para cada uno de ellos? ¿Qué es lo importante para el público general de lo que vos estás haciendo? ¿Qué es importante para un grupo diverso de profesionales de lo que vos estás haciendo? ¿Qué es importante si tenés que hablar en una conferencia de tu tema, ¿sí? ¿Qué palabras de todas las que vos usás habitualmente podés usar y cuáles no? ¿Cuáles, si vos la decís ahí al frente, no te van a entender nada de lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Y cuáles sí podés hacerlo? ¿Cuáles de todas esas palabras vos no podés evitar? Pero entonces tenés que definir al principio y definirla de una forma que sea familiar para tu audiencia, ¿sí? Y lo último, que quizás es lo más difícil, ¿sí? Es ver cómo conectarías con esa audiencia para llamar la atención. A esa gente en particular, al público general, de tu investigación, ¿qué es lo que le llamaría la atención? ¿Por qué le llamaría la atención? ¿Qué cosas están habitualmente en la cabeza de la gente que está fuera del ámbito científico y que tiene un link con lo que vos estás haciendo? O en un grupo de profesionales o en tu grupo de investigación. ¿Qué cosas podés hacer? ¿Cuál es la relación entre lo que vos haces y lo que ellos tienen en su cabeza? ¿Sí? Y eso es lo que podés usar para llamar la atención de tu audiencia. En cualquier ámbito que estemos, sea científico, sea cualquier otro ámbito, nosotros tenemos dando vuelta un montón de información sobre el tema en el que trabajamos. A veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de cuántas cosas y cuántos aspectos distintos sí venimos maquinando adentro de la cabeza o de donde sea, ¿sí? Tenemos un montón de información. De toda esa información que nosotros tenemos, perdón, de toda esa información que nosotros tenemos, de toda esa diversidad de cosas que sabemos sobre nuestro tema, hay una pequeña parte, pero solo una pequeña parte, que es la importante para la audiencia y para el objetivo que tenés vos, ¿sí? Porque con cada una de las audiencias vos vas a tener un objetivo distinto también. A tu grupo de investigación vos querés hablarles por un motivo, y a una conferencia vos querés hablar por otro motivo, o a un grupo de niños en la escuela querés hablar por un motivo totalmente distinto, ¿sí? Entonces, de toda esa información que vos tenés, solo una pequeña parte es importante para tu audiencia y para tu objetivo. Y lo primero que tenemos que hacer en el momento de sentarnos a preparar una charla es pasar ese poquito, pero discernirlo y pensarlo bien. Pensar solamente cuáles son aquellas cosas que les importan a la gente. Van a ver que es muy poco, y es un ejercicio bastante difícil el acotar y el dejar ahí solamente las cosas con las que van a poder conectar con ese grupo de gente, ¿sí? Lo siguiente que
que queremos hablar también es esto, es cómo encontrar que es una historia clara y una historia concisa cuando vamos a dar una presentación. Porque muchas veces, sobre todo en el ámbito científico, tendemos a dar las charlas y las presentaciones como si estuviéramos explicando el artículo científico que está escrito o que estamos por escribir. Le ponemos introducción, le decimos los materiales, los métodos que usamos, los resultados, cada uno lo que nos dio, armamos al final conclusiones, o sea, le damos la misma estructura que ya tiene ese artículo científico. Y en general la charla no es para eso. Quien tenga ganas de leer el artículo científico, quien tenga ganas de ir a los detalles del artículo científico, lo puede buscar. En las charlas lo que nosotros tratamos de hacer es transmitir una idea, es transmitir una única cosa, un único mensaje, que de vuelta se va a relacionar con quién es nuestra audiencia y cuál es nuestro objetivo con esa audiencia. Entonces nunca tenemos que olvidarnos de esto. En la charla es transmitirle la idea, es transmitirle la chispa, darle la chispa o darle la curiosidad para que ellos después vayan y nos busquen a nosotros, nos contacten a nosotros, o vayan y busquen el artículo científico. Pero no hay ninguna necesidad de explicar absolutamente todo en la presentación. Tenemos que estructurarla de tal forma que se cuente esa idea y se llame la atención. Y este ejercicio también está bueno para hacerlo, ¿sí? Piensen en, no sé, la última reunión o la última charla a la que fueron. Si a alguien a ustedes les preguntaran, ¿cómo estuvo la conferencia a la que fuiste el año pasado? ¿Qué es lo que respondes? Seguro que te vas a ir a algo como, no, estuvo bueno, porque mostraron esto, ¿sí? Dieron un detalle, dieron una cosa. Vos en la cabeza de toda esa conferencia te quedaron detalles bastante chiquitos y bastante acotados. Pero que después lo seguiste trabajando y que después volviste a ver, volviste a buscar el trabajo de ese autor, de ese presentador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio lindo. Pensá qué quisieras que el público diga ante esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que querés que se acuerden? Pero fíjate que tenés muy poquitito. En la memoria queda muy poco, ¿sí? Pero es una idea, es una sola cosa la que tenés que transmitir y la que tenés que recalcar un montón para que la gente sea capaz de decir esto, ¿sí? Para que la gente diga, no, mostró tal cosa. Una sola. Si te extendes mucho, se va la audiencia. Y algo importante en todo esto, ¿sí? Es causar un buen impacto en la audiencia. En general dicen que los primeros minutos de las charlas son los más importantes y es el momento donde la gente decide si te va a escuchar o no te va a escuchar. En el momento que decidieron que no te van a escuchar, es casi imposible que vuelvan a esa charla o que entiendan algo. Su cabeza va a estar en otro lado. Pueden estar sentados ahí, pero su cabeza va a estar en otro lado totalmente distinto. Entonces esos primeros minutos son los que nosotros tenemos que usar para generar un muy buen impacto en nuestra audiencia. Y hay varias formas de generar ese impacto. Una es a través de un pensamiento, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que nosotros queremos dejar? ¿Qué queremos que la gente siga pensando después de que terminó la charla? ¿Sí? O cuál es la idea que queremos transmitirles, pero sigue siendo en algo que ellos están pensando. Otra cosa que podemos intentar que la gente quiera hacer luego de nuestra charla, ¿sí? Es tener una emoción, por ejemplo. Piensen ahora mucho con todo el tema del COVID. Si se fijan, hay algunas charlas que los que intentan hacernos, ¿sí? Es tal vez asustarnos, en cierta forma, asustarnos un poco para que nos cuidemos, para que nos quedemos en casa. Hay otras charlas a veces que lo que intentan es buscar que nosotros sintamos esperanza, ¿sí? Nos muestran que hay soluciones, nos muestran que se están haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces esas charlas lo que buscan es generar una emoción. Y eso también es algo que nosotros tenemos que pensar en nuestras charlas. En algunos casos esto aplica para las charlas científicas también, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a hablar para el público general a veces, es importante eso, es importante pensar en qué impacto queremos que tenga la audiencia. Y otra de las cosas que se consideran impacto es tratar de generar en el público una acción. Si se piensan en charlas sobre cambio climático, por ejemplo, a lo mejor se intenta que el público, luego de escuchar esa charla,
lo que haga es empezar a reciclar más plástico, porque así evitamos más polución y ese tipo de cosas. Entonces, a veces el impacto que queremos en nuestra audiencia es generar una acción, ¿sí? Que también se combina con las otras cosas, pero esto es importante pensarlo y bien ver cómo lo vamos a estructurar para que logremos ese impacto en la audiencia. Y esto creo que ya lo dije un montón de veces hasta el momento, ¿sí? Es mejor acotar las cosas, es mejor contar una única idea que esté bien pensada, que vaya de acuerdo a nuestro objetivo y a nuestra audiencia, cubrir en profundidad eso y no expandirnos por un montón de cosas que se desvían y que desvían la atención de la gente. Así que bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de cómo es esa estructura, porque hasta ahora les dije un montón de qué hay que hacer antes, les dije que hay que pensar en la audiencia, les dije que hay que pensar en el impacto que queremos que tenga nuestra charla, les dije que tenemos que pensar en un objetivo que nosotros tenemos con esa audiencia, pero dije poco acerca de cómo lo hacemos, ¿no? Así que vamos a tratar de cubrir un poquito de eso, ¿sí? Algo que siempre se dice es que las mejores presentaciones, y creo que ustedes lo dijeron al principio cuando estaban tratando de acordarse de esas presentaciones memorables, ¿sí? Las mejores presentaciones son claras, son concisas, y sobre muchas veces, a veces no se puede, pero traten de no tener vocabulario específico, y muchas veces cuentan una historia, que en este caso puede ser la historia de tu investigación, pero seguramente los chicos que son de otra área y que están entre el público puedan relacionar eso con una historia en su trabajo, ¿sí? Como les decía, algunas veces las presentaciones a las que vamos, las presentaciones científicas, siguen la misma estructura de un paper. Tienen la introducción, el marco teórico, los materiales y métodos, los resultados uno por uno, finalmente vuelven a decir las conclusiones así con puntitos, ¿sí? Y eso a veces se hace un poco aburrido, ¿no? Y a veces es difícil de seguirlo, sobre todo cuando nos presentan un montón de resultados uno al lado del otro. Si nosotros no estamos siguiendo el hilo, la conexión que hay entre un resultado y el anterior, nos cuesta retener toda esa información. Entonces ahora lo que quiero mostrarles es cómo pueden traducir todo esto simplemente a contar una historia y un cuento, que es más fácil de recordar. La idea es llevar a la gente, como dijimos, en ese viaje entre lo que ellos ya saben y lo que nosotros queremos que sepan. Y muchas veces cuando nosotros estamos hablando de un viaje, cuando estamos contando un viaje, lo primero que contamos es el destino, si se quiere. Les voy a contar sobre el viaje que hice a Bariloche. Empezamos contando el final. Y eso no está para nada mal, ¿sí? Ayuda a generar un poco de expectativa, ayuda a la gente a saber dónde está el final, cuánto está faltando para llegar a esa conclusión. Así que en este viaje que tenés que llevar a tu audiencia, desde lo que saben a lo que vos querés saber, muchas veces es importante marcar el destino al principio. Hoy quiero que ustedes sepan sobre qué son los Word, que es el tema con el que yo trabajo, nada que ver. O no sé, hoy quiero que ustedes sepan sobre esta planta nativa de la región del Chaco, por decir cualquier otra cosa, ¿no? Pueden empezar una charla así y eso va a generar un buen impacto, esas cosas que hablábamos al principio, de tener ese impacto, de tener a la audiencia en los primeros minutos, ese es un buen enganche. Y en esta historia, en ese viaje en el que están llevando a su audiencia, tiene que ser una estructura fácil de seguir, que básicamente es una estructura lineal. Hicimos esto, pasamos por esto, después pasó esto, pero siempre hay un hilo conector entre una cosa y la otra que ustedes están diciendo. En general no se presentan datos sueltos, sino que siempre hay un enganche con lo que pasó antes y con lo que está por pasar después. Es, como les digo, estructura lineal. Y acá es hablar un poco de qué cosas están buenas y qué cosas no están tan buenas, ¿sí? Si piensan en el último viaje que ustedes hicieron, pueden presentarlo como si fuera una lista, incluso si ese viaje fue, no sé, al supermercado a comprar las galletitas para el mate, ¿sí? Si yo tuviera que presentar eso como una lista, diría, no sé, puerta, ascensor, calle, Avellaneda, Chacabuco, Buenos Aires, supermercado,
galletitas, cajero, las calles que dije antes de vuelta, ¿sí? Y llegué de vuelta a mi casa, como una lista, una cosa atrás de la otra. La verdad que con eso no engancho a nadie, ¿sí? Nadie me está siguiendo, nadie me siguió, ¿sí? Todo el mundo ya se olvidó lo que dije. Otra opción que tengo, ¿sí? Es decir, todo detallando, todos los detalles, la parada, el horario, el momento, cuánto tiempo estuve ahí, todos los detalles a lo más mínimo, que sería como una especie de diario de viaje, ¿sí? Ahí de vuelta, la gente se va a perder en todos los detalles que yo estoy diciendo y no va a entender qué diablos estaba haciendo. Pero si en cambio yo trato de contar eso como si fuera un cuento, no, estaba en mi casa y la verdad que me dio un hambre terrible, entonces decidí salir y ir a buscar unas galletitas. Pero la puerta del ascensor estaba trabada, así que no me pude subir al ascensor, tuve sí o sí que ir por la escalera. Por suerte después de eso no hubo ningún problema, así que llegué al cajero, llegué a las galletitas, fui al cajero, las pagué y me pude volver a casa tranquila y comerlas junto con el mate. Eso es algo más familiar, eso es algo más ameno, eso es algo que quizás ustedes recuerden, ¿sí? Entonces este ejercicio está bueno hacerlo, porque si se fijan o si prestan atención, algunas de las presentaciones que nos parecen más aburridas tienen este tipo de estructura. O un diario detallado cuando las presentaciones a veces se van por los detalles exactos de la técnica y cuánto pusieron, o cuando ven esas filminas donde al costado dice todo el materiales y métodos totalmente detallado, en el que a veces nos perdemos leyendo esos métodos, y no podemos prestar atención a lo que nos está diciendo el presentador. O algunas que son súper escuetas y no terminan de darnos la conexión entre una cosa y otra, simplemente nos presentaron la lista de qué hicieron, pero sin un link entre ellas, que esas tampoco, por lo menos a mí, me cuesta muchísimo recordar. Así que bueno, si tienen ganas en su casa pueden hacer este ejercicio que va a estar bueno, y van a ver esto que les decía, ¿sí? Que una lista suele resultar aburrida, no tiene suficiente información, que cuando detallamos mucho perdemos a la gente en toda esa maraña de información, pero que una historia, una cosa en la que uno de los datos está enganchado con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente, es más fácil de seguir y es más fácil de recordarla. Y acá entra algo que también les mencioné al principio cuando dijeron sobre ese chico que presentaba los problemas que tuvo, ¿sí? Una historia fácil de seguir, podemos contarla como un cuento, y si vamos a contar un cuento, tenemos que hablar de cómo contar un cuento, ¿sí? Es esto que acá en el Reino Unido le llaman el storytelling, y no encontré una buena traducción al español, pero que ahora van a ver cómo se relaciona con un montón de las cosas que hacemos, ¿sí? En un cuento, en general, podemos describirlo, si se quiere, como qué tanta suerte tiene el protagonista y cómo esa suerte va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Si piensan, no sé, en la Cenicienta, ¿sí? La Cenicienta empieza, creo, con que el personaje tiene al padre, ¿sí? El padre se está por casar con quien va a ser su madrastra, entonces la suerte de nuestro personaje principal está bien, digamos, ¿sí? Pero bueno, cuando ya empieza a conocer a la madrastra, su suerte empieza a cambiar un poco, porque esta mujer parece no ser de lo mejor. Al mismo tiempo, el padre de la protagonista muere, así que su suerte la verdad que fue cambiando muchísimo y se fue para abajo, pobre. Pero luego puede ir al baile, ¿sí? Conoce a ese príncipe, entonces ahí tiene mucha suerte y va cambiando, hasta que finalmente la vuelven a encerrar porque la madrastra descubre que ha ido al baile y la tiene más encerrada de lo que la tenía antes, pero por suerte o no, después el príncipe la vuelve a encontrar y la vuelve a rescatar y viven todos felices y qué sé yo. Entonces, si se fijan, y si creo que lo pueden hacer con cualquier historia de Disney y cualquier historia de princesas y cualquier historia o cuento que se les ocurra, van a ver que un cuento de esos que nosotros recordamos tienen estos vaivenes. Tienen partes en donde hubo una emoción y una acción positiva, hubo partes en donde hubo una emoción negativa, y eso va subiendo, y eso es lo que hace que la audiencia se mantenga atenta y se mantenga
prestando atención a lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? A veces en nuestra investigación no tenemos tantos problemas, por suerte, a veces otras veces sí, otras veces no sale nada. Pero tantos vaivenes a veces no ocurren, y lo que nosotros tenemos, si queremos contar una historia más acotada, es básicamente esta curva, ¿sí? Donde primero lo que hacemos es sentar las bases de la historia, contar qué es lo que se sabe en el momento, cuáles son los antecedentes o por qué empezamos con esto. Después de pronto va aumentando el conflicto, porque en general encontramos algo que nos llama más la atención, entonces dijimos, pará, quiero estudiar esto porque está interesante por esto. Eso, si se quiere, es aumentar un poco el conflicto, aumentar la tensión. Finalmente, el punto culminante, ¿sí?, sería terminar de contar cuál fue ese problema que encontramos y empezar a contar cómo fuimos capaces de resolverlo, que sería acá cómo se resuelve el problema, hasta llegar a cuál fue nuestra conclusión después de resolver ese problema. Si yo tengo que explicar esto, por ejemplo, si tengo que aplicar esto a mi investigación, lo que puedo decir es que en el laboratorio trabajábamos con un gen llamado ATHB1, del cual sabíamos algunas cosas y nos interesaba saber su función, pero cuando empezamos a estudiar su función, nos dimos cuenta que además del gen había al principio un elemento llamado WRF que cambiaba totalmente lo que el gen hacía. Decidimos investigar eso, y cuando empezamos a mirarlo, encontramos que en realidad lo que hacía era trabar la traducción, y eso nos permitió llegar a una conclusión mejor sobre cuál fue la función de THB1. Entonces ahí he pasado en cierta forma por todas estas etapas. He dado las bases de por qué estábamos investigando en eso, traté de hacer énfasis en cuál fue el problema, traté de hacer un poco más de énfasis en cuál fue el problema más grande, ¿sí? Y después simplemente bajando para decir que hicimos la investigación y que encontramos tal resultado. Espero que me hayan seguido en ese cuento, y espero, si tienen ganas, ¿sí?, que ustedes puedan hacer este ejercicio con su trabajo. No necesariamente su investigación, porque sé que tenemos gente de varias áreas, pero traten de hacer este ejercicio con su trabajo, traten de explicarlo simplemente en 3 oraciones, en la cual la primera es sentar las bases, ¿sí?, es decir, bueno, en ese momento se sabía tal cosa, actualmente sucede tal cosa, ¿sí? Una oración que parece más bien neutra. La siguiente oración tiene siempre que empezar con algo que llame más la atención. Un pero, un sin embargo, pero, sí, pero sin embargo. No me acuerdo más de lengua, así que debe haber otros sinónimos, ¿sí? Pero es poner énfasis ahí, es decir, hay un problema, ¿sí? Y después, volver un poco más relajado y decir, por eso lo que hicimos fue tal cosa, para solucionarlo, por lo tanto, ¿sí? Entonces ahí hice de vuelta esa estructura de curva para llamar la atención de la gente. Con una estructura bastante sencilla y que a veces para llegar al público general, por ejemplo, esto es muy bueno. Es lo que acá le llaman el pitch o el discurso del ascensor, una cosa así, que es tratar de resolver en menos de un minuto, tratar de contarle a alguien en menos de un minuto cuál es tu investigación. Esta estructura es súper útil y trata de mantener la atención de la gente. Así que la verdad que este ejercicio se lo recomiendo, incluso para cuando están en la calle o cuando están en el ascensor. En vez de hablar del clima, pueden usar esto. Pero bueno, volviendo un poquito para atrás, ¿sí? Ya hablamos, y lo voy a volver a decir, de que lo primero que hay que hacer es pensar quién es nuestra audiencia, es saber cuál es nuestro objetivo, es preguntarnos esas cosas de qué es lo que ya saben, por qué les importa nuestra investigación, qué palabras puedo usar, qué palabras no puedo usar, y después tratar de estructurar esas cosas que decidimos contarles como una historia, con un enganche entre una cosa y la otra, ¿sí? Si se quiere, los elementos de ese viaje, de esa historia que vamos a contar, son los que les cuento acá, los que les muestro acá. Vamos a tener primero un enganche, una forma de llamar la atención, por esto que dije que la audiencia la tenemos que mantener despierta desde el minuto 1. Si en el minuto 1 decidieron que no nos van a escuchar, no nos van a escuchar más. Entonces, el enganche es muy importante. Ese enganche se va a enlazar junto con la introducción, ¿sí?
casi no va a haber diferencia entre estas dos cosas. Finalmente vamos a hablar un poco de la señalización, cómo contar esa historia, ¿sí? Cómo llevar por esos vaivenes que nosotros tuvimos o que queremos pasarle a la audiencia. Y si todo esto nos salió bien, las conclusiones van a estar ahí. No va a hacer falta una filmina más, una diapositiva más diciendo conclusiones tal, tal, tal y tal. Si la gente siguió nuestra historia y si nosotros tuvimos un buen flujo, van a ver que eso no hace falta. Así que bueno, empezando por el enganche, ¿no? En el enganche es importante pensar esto que habíamos hablado antes del impacto. ¿Qué es lo que quiero que la gente se lleve de mi presentación? Y a veces está muy bueno decirlo al principio. Yo quiero que hoy aprendan a hacer una buena presentación, que creo que sería una acción eso, ¿sí? O yo quiero que hoy aprendan qué es un ORF, entonces eso sería un pensamiento, ¿sí? Y esa frase de enganche es muy poderosa. Las otras cosas que podemos hacer para llamar la atención, como les dije, en este minuto, el primer minuto, los primeros momentos de la charla son para llamar la atención de la gente. Y otros trucos que se pueden aplicar son, por ejemplo, usar una cita de alguien famoso, ¿sí? Mark Twain dijo tal cosa sobre mi tema. Bueno, llama la atención, es un enganche con lo que la gente conoce, porque seguramente conocen a ese escritor, o bueno, pensar en algún escritor o alguna persona, alguna personalidad que sea común entre nosotros y quien nos está escuchando, y eso a veces es poderoso para llamar la atención. Otra cosa que se usa para llamar la atención es hablar sobre el contexto actual. No sé, todas las charlas de COVID seguramente van a empezar con que, debido a lo que estamos sufriendo ahora, ¿sí? O incluso una charla, no sé, si nos quieren enseñar sobre el sistema inmune. Debido a lo que está sufriendo ahora, es importante saber más sobre cómo reacciona nuestro cuerpo ante las vacunas, o cosas así, ¿sí? Enganchar a la gente mediante lo que está pasando. Otra cosa es engancharlos mediante una pregunta, ¿sí? Que eso creo que es un poco más familiar a lo que solemos hacer. O contar algo sobre la relevancia histórica, ¿sí? Historia es algo que todos tuvimos que estudiar en la escuela, nos guste o no, así que es una forma de mantenernos enganchados con esa audiencia. Presentar datos o estadísticas, pero bien elegidos, ¿sí? Presentar datos o estadísticas no es presentar todos los datos y todas las estadísticas, es decir, ¿saben que solamente el 1% de la población tiene la capacidad de sentir el gusto de tal fruta? Por decirlo, ¿sí? Es elegir un dato, una estadística que es curiosa y que tiene un link con lo que vamos a contar. No es presentar un montón de cosas. Que se relaciona en cierta forma con presentar algún dato inusual, ¿sí? Es otra forma de llamar la atención de la audiencia en ese primer minuto, en ese primer enganche que tenemos que hacer. Otros trucos, ¿sí? Bueno, como les decía, es llamar la atención, ¿sí? Mostrar algo que sea llamativo, como el ejemplo que digo ahí, o lo que les decía, solo el 1% de nosotros puede tal cosa. Otra cosa que se usa a veces es contarles un beneficio, ¿sí? Hoy voy a hablarles de esta droga porque les va a ayudar si tienen esta enfermedad, por decirlo, ¿sí? Otra cosa que usan mucho acá, yo de esta no estoy muy convencida, ¿sí? Es hablar de credibilidad, ¿sí? Yo soy un experto en este tema, entonces ustedes me tienen que escuchar y hoy van a poder aprender de mí. A mí no me gusta mucho, pero bueno, es una forma y es un truco que se puede usar también, ¿sí? Y lo otro que mencionan es darles dirección, ¿sí? Que es ya contarles eso que les decía, contarles al principio cuál va a ser el final del viaje. Entonces hoy les voy a hablar sobre cómo hacer una buena presentación. Vamos a aprender esto para que ustedes sean capaces de hacer esto, ¿sí? Dar una dirección, se llama. Todos estos son trucos que pueden usar en ese primer minuto, en esos primeros momentos de presentación, para que la audiencia diga, sí, vale la pena escucharlo. Me voy a quedar acá. No me voy a ir a pensar en el monito de Homero Simpson que tengo dando vuelta en la cabeza por alguna razón, ¿sí? Y un truco que uso mucho, me doy cuenta que uso mucho últimamente, pero que no es mío, se lo saqué a Mary Williams, que es muy, muy, muy buena dando charlas. Ella dice siempre que hay que repetir, repetir y repetir, 3 veces. Tenés que contarles a la audiencia lo que les vas a contar al principio de la charla.
Y eso, bueno, es como les decía, lo de la dirección, pero es algo que se usa. Lo de repetir 3 veces viene porque contás lo que vas a decir al principio de la charla, contás lo que vas a decir, porque lo vas a estar diciendo durante la charla, y al final les volvés a decir, hoy les dije esto. Parece que eso ayuda a que la gente quede con la idea. De todas formas, todo esto que les cuento acá, no significa evitar la introducción científica que necesitamos, ¿sí? No podemos obviar dar unas bases sobre nuestro tema. Lo que tenemos que tratar es que, primero que todo, esa introducción sea muy concisa, sea solamente los 3 puntos que la audiencia necesita saber para entendernos, para seguirnos, y tienen que tratar de que esa introducción sea parte de la historia, ¿sí? Pueden largar con una pregunta que a ustedes les llame la atención, y entonces en base a esa pregunta cuentan un poquito cómo es el mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso siempre las plantas, arranco todas las presentaciones diciendo, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero las plantas tienen que aguantar todo lo que está pasando alrededor sin poder moverse, y para poder sobrevivir tienen que cambiar su propio cuerpo para poder aguantar lo que está pasando afuera. Entonces ahí, ya con ese mini enganche, después sigo con que para poder cambiar el cuerpo, las plantas tienen este sensor, y eso después se traduce al ADN, y en el ADN se produce una proteína, y la proteína es la que va a ir. Ahí ya di la introducción que yo necesitaba, porque eso me sirve como hilo, ¿sí? Para explicar los 3 o 4 conceptos que voy a necesitar que la gente sepa, para después seguirme. Entonces, no pueden obviar la introducción, pero hay que disimularla en medio de nuestra historia. Difícil, no es tan fácil, pero es un buen ejercicio, ¿sí? Y ahora discúlpenme un ratito. Disculpen, estoy en una sala en la que las luces, si no me muevo, se apagan, así que cada tanto voy a tener que ir a prenderlas, como ya hice antes. Perdón, no lo pude solucionar. Lo siguiente que quiero mencionarles es cómo dar señales para que la gente sepa en qué parte de nuestra historia estamos, ¿sí? Cómo guiarlos por cada parte de ese recorrido que vamos a estar haciendo. Y estas señalizaciones en realidad es algo, ¿sí? Es esto, es el seguir ese camino y el qué claves damos nosotros para llamar la atención o no, y para decir esto es importante, esto no es tan importante, acá me tienen que volver a prestar atención, acá se pueden ir un ratito más, ¿sí? Si piensan en un viaje, yo voy a decir que primero estábamos en mi casa, y después entonces decidimos ir a la casa de mi amigo, pero en el medio tuvimos que parar a cargar nafta, y cuando paramos a cargar nafta, en realidad nos dimos cuenta que teníamos que ir a otro lado, pero fuimos rápido y volvimos, y entonces después pudimos finalmente ir a donde queríamos ir, ¿sí? Es esas señales, esas clues, esas pistas que vamos dando para que la gente nos siga. Y puede parecer tonto, pero en definitiva son palabras que usamos, que vamos usando todo el tiempo. Para sentar las bases, por ejemplo, frases comunes son la situación actual, en ese momento, en ese entonces sabíamos esto, estábamos justo estudiando tal cosa, ¿sí? Entonces son simples palabritas conectores de esos que habíamos aprendido en lengua alguna vez. Después, para mostrar el conflicto, los que se usan son las de siempre, ¿sí? Pero, de todos modos, sin embargo, a pesar de eso, y de vuelta, tenemos que poner ese énfasis para llamar la atención. Y finalmente, cuando resolvemos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, lo que pasó es tal cosa, y ya notan que el tono es otro. El tono en general está más alto en la parte del conflicto y va bajando hacia el final. Y esto puede ser, como mencionaba, puede ser un único conflicto, una única historia que ustedes estén contando, o puede ser una historia un poco más larga donde teníamos este problema, y entonces hicimos esta experiencia, y ahí nos dimos cuenta de esto, ¿sí? Pero entonces ahora no podíamos saber tal cosa, y por suerte se nos ocurrió hacer este otro experimento, y eso finalmente nos permitió probar tal cosa, ¿sí? Entonces puede haber varias subidas y bajadas, pero es importante dar esas pistas, dar esas señales de por dónde estamos, usando estas palabras y usando mucho el énfasis que nosotros ponemos en la voz. De vuelta a lo que ya dije 1000 veces, y acá ven cómo usó el truco ese de Mary Williams de repetir, repetir, repetir. Traten de cubrir una única idea que sea acorde a su objetivo y acorde a su audiencia,
cubran eso en profundidad y traten de no irse tantos por las ramas. Una única cosa, y con eso van a generar un impacto en la audiencia. Y hay una frase que me gusta mucho, que es de Richard Feynman, este hombre también, toda su literatura es muy buena, ¿sí? Que la mejor forma de dar una presentación o de explicarle algo a alguien más es tratar de explicárselo a un niño, porque si se lo tratamos de explicar a un niño significa que lo entendemos tan bien que podemos, de toda esa información que teníamos en nuestras cabezas, elegir solo aquellas que sean relevantes, elegirlas y darlas con un vocabulario que el chico entienda, que eso no es sencillo, tenemos que tener muchísimo dominio de nuestro tema para poder llegar a explicarlo así tan básicamente. Pero de nuevo es un muy buen ejercicio. Hay otra frase que dice que no entendés algo si no se lo podés explicar a tu abuela. Yo muchas veces uso más que mi abuela, mi tío, sí, pero siempre, varias veces cuando tengo que dar una charla me imagino, a ver, pará. Pero si se lo tuviera que explicar a él, ¿qué cosas le tengo que decir antes? ¿Qué cosas les puedo decir? ¿Qué cosas no le puedo decir? Y sirve para hilarlo. Obviamente después lo adaptamos. Muchas veces cuando estás hablando con tu grupo no necesitas ir tan fino, pero ese ejercicio es muy bueno. Y Richard Feynman tenía su técnica que decía que hay que tratar de explicárselo a un niño, ¿sí? Después de eso tenés que revisarlo, tenés que organizarlo y tenés que seguir sacando cosas y finalmente después vas a ser capaz de transmitirlo. No sé, él es el que sabe, da unas charlas muy buenas. Y como les decía, ¿sí? Si hicimos bien el hilado, conclusiones casi no necesitamos. Acá ahora no les puedo dar conclusiones, ya repetí 500 veces las cosas que quería transmitirles, que es que piensen en su audiencia, que piensen en su objetivo con esa audiencia, y que elijan muy bien de todo ese conocimiento cuáles son las cosas que les importan. Eso es lo que yo quiero que les quede a ustedes de esta charla, y creo que ya lo he dicho suficientemente veces como para no tener que poner otra presentación más diciéndolo. Entonces, hemos tratado de llegar con un flujo, ¿sí?, a esa conclusión. De vuelta a esto que ya les mencioné. Una técnica que se puede usar y que creo que da resultado es decir lo que vas a querer, lo que les vas a contar durante la intro, contarles obviamente lo que les querés contar mientras estás dando tu explicación, y como conclusión decirle, y hoy les mostré esto acá. Ese truco de repetir, repetir y repetir parece ser, por lo menos para clases, que queda muy grabado en la memoria. Y si queremos recapitular, para darle de vuelta un hilo a todo esto que contamos, piensa que en esta audiencia, pensá cuál es tu objetivo con esa audiencia, decidí cuál de todas esas cosas que vos sabés es importante para ellos y para lo que vos le querés transmitir, ¿sí? Y trata de estructurar lo que les querés transmitir de una forma que sea enganchada una cosa con otra, usando ese enganche al principio para llamar la atención y para que ellos decidan que sí vale la pena escucharte, y después llevándolos por ese camino, por ese viaje, guiándolos hasta llegar a la conclusión. Trata de usar elementos del cuentacuentos, ¿sí?, para crear tensión, para crear expectativas, para mantenerlos atentos a la audiencia, y usa esos enganches señalando el camino, usa esos pero, sin embargo, por suerte, ¿sí? Y también mucho con el tono de la voz. Del tono de la voz vamos a hablar algo en la clase que viene, el mes que viene, ¿sí? Pero la voz es muy poderosa en esto. Así que ya lo he dicho un montón de veces, ¿sí? Una estructura que pueden usar cuando tienen que explicar un único tema, cuando tienen que explicar una única cosa, es usar ese enganche para llamar la atención, que estén enlazado con la introducción, para después pasar a la historia que le están contando, usar estos sub y bajas de tensión en la historia que estamos contando, y que todo eso nos lleve derecho a la conclusión. Y como decía al principio, esto está bueno, sobre todo para los que estamos empezando o a mitad camino, porque no tenemos tanto para contar. Es así, tenemos un único tema en general que estamos trabajando, que estamos cerrando, entonces es más fácil. Pero ya los que están en los estadios superiores y que tienen tanta experiencia y tantos temas trabajando al mismo tiempo, esta estructura capaz les quede chica, les quede corta.
Y para ellos lo que yo les sugiero es usar esta estructura de árbol, una estructura alternativa. En la estructura de árbol, lo primero que se muestran son las bases, por supuesto las raíces, contar por qué eligieron trabajar en ese tema, cuáles eran un poquito quizás los antecedentes en el momento que empezaron, porque muchas veces yo cuando imagino esta estructura de árbol, me imagino a gente que hace 20 años que está trabajando, charlas que he ido en las que son impresionantes el trabajo que tienen, pero que si lo pensamos es trabajo de 20 o más años. Entonces, sentar las bases, sentar el por qué, el para qué, el qué estaba pasando en el momento, ¿sí? Y de todas esas bases, elegir cuál es la pregunta y elegir una pregunta troncal, o un problema troncal, o una historia troncal, ¿sí? Entonces, nuclear esas bases y nuclearlas en una única cosa. Una vez que establecimos muy bien cuál es nuestro núcleo, ¿sí? Que en general suele ser el objetivo de la investigación, después podemos desviarnos y contar solamente uno de los frutos de ese trabajo, de ese objetivo. Que en general uno de esos frutos puede ser el trabajo que estuvo realizando uno de los becarios, uno de los doctorandos, uno de los postdocs, ¿sí? Y contar y dar los detalles solamente de uno de todos esos frutos que surgieron a partir de la pregunta principal. En el caso de que querramos contar dos, ¿sí? Dos de estas sublíneas, siempre es importante volver al tronco. Volver al tronco, volver a mostrar cómo se relaciona eso que ya conté con esta segunda parte de la historia, ¿sí? Mostrar cuál es el link con esa pregunta principal que ya había establecido al principio, y recién ahí contar otra cosa más. Traten de evitar contar temas sueltos, uno acá, uno allá, otro allá. Porque a veces, supongo que cuando se está trabajando con tanta gente a su cargo, las historias se abren mucho más, los problemas se abren mucho más, pero tienen que recordar que siempre hay un link, siempre hay un enganche en cómo se relaciona uno con otro, y eso es importante mostrarlo, si no la gente se queda con la sensación de que me están tirando datos sin conexión entre ellos. Entonces es muy importante guiarlos y mostrar cuál es el link entre todas esas cosas. De vuelta, siempre es mejor contar menos y más profundo que tratar de abarcar un montón de cosas que se van a sentir como un montón de datos sueltos sin mucha conexión. Así que bueno, no, esto fue justo un artículo que encontré antes de ayer, creo. Es un blog de EMBL, que es una organización europea de biología molecular, y hablaba sobre cómo dar flash talks, estas charlas que se están usando en los congresos ahora, que son charlas solamente de 2 minutos. Y me llamó la atención porque muchas de las cosas que mencionaban son las cosas que yo había preparado para la charla de hoy. Tratar de eliminar todo lo que no sea necesario, ¿sí? Solamente dar una introducción breve, contar tu historia, y bueno, en estas charlas recomendaban dar los datos de contacto, cubrir lo básico, y como básico es por qué es interesante, de qué se trata, cómo lo hiciste, que básicamente es lo que yo les presenté como impacto, o cómo llamar la atención de la audiencia, que trates dejando a la audiencia pidiendo más, que trates de generar esa expectativa en la audiencia, ¿sí? Que lo puedes hacer con las palabras, que seas dinámico, que enfatices solo 1 o 2 puntos, y que uses la voz, que presentes con energía. Y bueno, lo último es que practiques, que no te pases del tiempo, que eso también es importante. Pero bueno, lo dejé acá porque, bueno, fue como una confirmación de que la charla esta no estaba tan mal orientada, creo. Así que bueno, ese es el final. Ahora está bueno para que abran los micrófonos y que cuenten y que empecemos a discutir. Gracias, Pami. Buenísima, buenísima charla. ¿Alguien tiene preguntas? Sonia, ¿te haces cargo? Por las dudas que se me corte a mí. No, que quería decir a Pame que acá hay como un ejemplo genuino de enganche con los caramelos. De Romina nos dice que un profe de química los repartió para explicarles la digestión y el metabolismo de los hidratos de carbono. Ahí sería como un enganche genuino. Si vienen sin link, para mí es soborno.
Y después Mariana nos decía lo de la credibilidad, ¿no? Lo importante es que uno pueda demostrar por qué hay que creer en lo que uno está diciendo. Y enganchado a eso también nos hablaba de poder usar bien el lenguaje, y los errores de ortografía, o sea, como tener todo eso, ser prolijo, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, sí. No sé si hay más preguntas, bueno, muchas cosas lindas te están diciendo, Pame. Gracias. No sé, ¿qué opinan? ¿Creen que ustedes usan alguna de estas cosas en sus charlas, en las últimas que dieron? ¿Cuáles creen que les prestan más atención? ¿Cuáles les parece que no son tan importantes? Hola, Pame. Hey. La verdad que fue muy buena la charla. La verdad que me recuerda a las charlas que teníamos en el laboratorio sobre cómo dar un seminario cuando éramos pesimistas, chiquititos. Sí, la verdad que a veces intento que la audiencia o la pase bien en el momento, que lo disfrute y tratar de mechar con algunos chistes o un poco del humor, porque si no pasa eso, que se aburren y se duermen, porque a todos nos ha pasado que, empezás a bostezar y decir qué está pasando y realmente esas conexiones tan buenas. Y es verdad tener un hilo de lo que está contando, porque a veces uno tiene 60 experimentos, 20 que dieron mal y querés contar como todo para que no le pase lo mismo, pero está buena la forma que lo organizás y las conexiones, estuvo muy buena, la verdad que me encantó. Ahí con lo que decís de los experimentos tenés que pensar para quién es importante y para quién no, porque en serio, cuando estás dando la charla a los otros chicos del laboratorio, ahí sí es importante que cuentes qué salió y qué no, porque de esos detalles los otros van a crecer sobre eso, van a formar más sobre eso. Pero bueno, por supuesto, cuando ya vayas al congreso, a lo mejor cada tanto introducís una cosita, como bueno, intentamos esto, pero no salió. Pero no está tan bueno contar todos o dar mucho detalle. Está bueno contarlo, decirlo, que no salió tal cosa, pero no dar los detalles de no sé, qué cantidad probaste o cuántas muestras hiciste o esas cosas ya no. Y lo del humor está genial. A los que les sale, a mí me encantan esas charlas. A mí no me sale, yo lo admito. Eso quería decir. Poner a hablar de eso. Un comentario, porque estuve mirando otras charlas yo sobre cómo hacer buenas presentaciones y todo eso, y hay que tener muchísimo cuidado con el humor. Sí. Porque hay que ver qué tipo de humor usás y principalmente no hay que usarlo al principio de una charla, porque si hiciste un chiste que fue muy malo, los perdiste también de todas maneras. Entonces esperar a ver cómo reacciona la audiencia a la charla, a la presentación en sí, y hacer los chistes al final, no antes. Sí. Hay que tener cuidado con el humor. Sí. El humor es difícil de dominarlo. Algunas veces creo que escuché actores o gente trabajando en esas cosas que decían que es mucho más fácil generar el drama en una persona o transmitir el drama que transmitir el humor. El humor depende muchísimo de nuestra cultura, depende muchísimo de las vivencias que tuvimos y muchas veces lo que para nosotros puede resultar humorístico, nos puede resultar gracioso, a otra persona puede resultar ofensivo. Entonces es muy delicado, hay que tener mucho cuidado con eso. Si lo dominan, úsenlo totalmente. De vuelta digo, yo no lo domino, así que trato de no ponerlo, a lo mejor suelo decir tonteras, pero no queriendo hacerme tanto la graciosa, porque no sale. Claro, sí, tenemos que tener muy en claro que no sea hiriente, o sea, Sí. tenemos que tener como muy en claro el público. Sí. Ahí. Sí. Ayelen María nos dice, bueno, que ella trata de poner memes en sus presentaciones, y que eso le da ahí un tip divertido. Mariana te pregunta qué opinas, ay, perdón, se me fue. Que lo que se lee tiene que ser lo que se está escuchando o no, o sea, de lo que vos estás presentando. De eso voy a hablar un montón en el siguiente seminario. Las diapositivas son un soporte a lo que vos estás diciendo, son una ayuda, pero definitivamente no podés pretender que tu audiencia lea y te escuche al mismo tiempo. Entonces,
nunca, si pones texto, tenés que dejar un espacio, unos minutos para que la gente lo lea. Y si no, tiene que estar ahí, pero solamente porque vos también lo estás diciendo, y vos lo tenés que decir con otras palabras diferentes, no podés usar las mismas que ya tenés ahí. En general, de vuelta, esto lo voy a decir un montón en el mes que viene, pero las diapositivas son una ayuda a los que estás contando. Tienen que ser lo mínimas posible para que la atención de la gente se centre en lo que vos estás diciendo y no se centren en lo que están viendo ahí, a menos que lo necesites. Incluso si pones, no sé, si pones 2 gráficos, tenés que marcar muy bien cuál es el que estás explicando en ese momento, y el otro, o que todavía no esté, o que esté claro, o que se note que no hay que prestar atención a ese. Si no, bueno, lo noto mucho en mí. A veces el presentador está hablando sobre un gráfico y yo ya estoy anticipando de qué es el que viene, qué es lo que está diciendo, o para qué es el otro gráfico, por qué está ahí, y eso hace que pierda la atención. Pero bueno, vamos a hablar mucho en la clase que viene. Julieta pregunta respecto de las tesinas, o sea, si pensás que es conveniente ir a fondo ahí en los detalles, porque bueno, ahí a quién le interesa más, o sea, vos estás hablando más para los evaluadores. Ajá. Eso la verdad que es complicado, porque mi impresión de las tesinas es que vos durante ese periodo tenés que aprender, tenés que generar bases, y en general suele tratarse de cubrir varias técnicas para que vos tengas un cierto conocimiento en qué te espera después en el futuro, ¿sí? Entonces que vayas probado varias cositas. Pero al mismo tiempo, en algunas facultades, por lo menos, el jurado va a ser diverso. A mí me tocó en mi área, en mi facultad, perdón, el jurado era una persona de química biológica, una persona de química orgánica y una persona de química inorgánica. Entonces 2 de ellos no tenían ni idea de lo que era una Arabidopsis. Y no recuerdo realmente qué hice en ese momento, que presenté, pero supongo que encontrar el balance en eso es complicado. Me parece que me iría más por darlo más en términos generales, o por lo menos dar una muy buena introducción en términos generales, y tratar de esa introducción irla de lo más global a lo más fino. Entonces eso por lo menos tiene la atención de quienes no están en el área, tienen la atención de por qué estuve trabajando con esto. Ya cuando me ponga a hablar de qué fue lo que hice, de esos experimentos y cómo se linkean uno con otro, tal vez pierda un poco la atención de los que no son del área porque no conocen los detalles de ese experimento. Pero teniendo en cuenta el objetivo de la tesina, no puedo obviarlos. Va a ser un balance difícil entre objetivo de tesina, que es aprender muchas técnicas, objetivo de comunicación, que es contarles a una audiencia que va a ser diversa, y el tiempo que yo tenga. Dependiendo cuánto tiempo tenga, también voy a balancear, darle más peso a lo general o más peso a lo específico, supongo. En esos casos creo que lo consultaría con chicos que ya hayan pasado por esa instancia o con los profes de esa instancia, para tener una idea de qué es lo que se espera, ¿sí? Sobre todo porque es una evaluación, entonces a lo mejor vos te vas muy a lo general porque te pareció, pero ellos estaban esperando lo específico, o viceversa. Así que ahí sugeriría, antes de arrancar con todo, preguntarle a profes o a otros colegas cuál es el objetivo tuyo en ese momento. No sé si responde eso, si quieren que sigamos hablándolo más, si quieren contar ustedes su experiencia. Estela nos dice, bueno, que ella prefiere, en sus diapos, prefiere colocar imágenes y no textos, para que se vea a un solo vista. Leticia dice, en el caso de una tesis doctoral, Sí. yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, depende también, o sea, porque los jurados es como que cuando uno propone jurados, también está buscando, ¿no? Que se evalúen como diferentes aspectos de su trabajo. Entonces, bueno,
Creo que es un poco eso que decía Pame, ¿no? Lo del balance. Tener como en claro En la qué es lo que se quiere En la o sea, destacar, ¿no? Perdón. No, yo también estaba pisándote, perdón. No, está bien. Mi opinión era, no, en las tesis de doctorado, yo creo que como ya son varios años, solés tener una historia para contar. Seguro que vas a tener que dejar cosas de lado porque los doctorados suelen ser de 5 años en Argentina y es un montón el trabajo que hiciste en ese momento, entonces yo creo que se puede en la presentación acotar a una única historia, con algunas cosas que salieron bien, con algunas cosas que salieron mal, explicando las técnicas que probaste, pero explicándolas con ese link entre una y otra. Entonces, vimos esto, por eso decidimos hacer este experimento, y este experimento resultó en tal cosa, entonces seguimos por acá porque nos pareció tal. Ahí yo creo que sí vas a tener una historia y vas a poder elegir entre un montón de cosas. En la tesina, a veces, dependiendo de cada facultad, las tesinas a veces son súper cortas, y no te da tiempo para cerrar una historia o para cerrar algo. En los casos de tesinas creo que sí. Nosotros, por ejemplo, en ciencias químicas teníamos practicanato. El practicanato era cubrir horas. Varios terminamos dándole un hilo a esas horas, pero algunos otros era simplemente tener la experiencia de estar en un laboratorio y de probar cosas en un laboratorio. Así que creo que el doctorado te da más libertad para elegir. Y aparte va acompañado con un libro gordo, así que es tu tesis, o más chiquito, dependiendo, que ahí vas a poder poner todos los detalles, y eso el jurado también lo ve. Entonces, los detalles finos están ahí escritos. La presentación es más para hablarle a ese jurado, que puede ser más o menos diverso. Acá Jessica dice que para ella la diferencia entre tesina y tesis es que los jurados tienen el manuscrito. Yo entendía que en los dos casos tenían el manuscrito. Pero no sé, puede ser, ¿no? Las que yo tuve contacto, la tesina también tenían un manuscrito. Incluso mi practicanato Perdón. tenía un manuscrito. Pero varía mucho entre una y otra. Sí. Hola, Pame, re linda la charla. ¡Hey, Jessy! Sí, soy Jessica. Sí, capaz que no me expresé bien. Lo que quería decir era que tanto en la tesina como en las tesis, los jurados tienen el manuscrito. Entonces, la charla la toman capaz que desde otro lugar. Sí. No sé. Sí, yo creo que sí. Yo creo que te podés dar esa libertad siempre que tengas ese manuscrito. Te podés dar la libertad ya de elegir un poco y de contar algo más lindo, más cerradito, con un enganche entre una cosa y otra, que a veces pueden ser problemas de vuelta. A veces lo único que se puede decir es, queríamos hacer esto, por esto, y intentamos acá, intentamos allá, tuvimos este problema, y cómo lo solucionaste, sigue siendo una historia, sigue siendo un cuentito. Pero sí, al tener ese soporte para los detalles, ya está. Es mejor hilarlo, es mejor darle un cuento. Se me apaga la luz de vuelta. Hola, buenas tardes. Quería hacer mi aporte respecto al tema porque yo hice la tesina y la tesis doctoral en el mismo tema. Me pasó ahora que estoy escribiendo la tesis doctoral, retomé mi tesina para recuperar algunas cosas y me di cuenta justamente de esa diferencia, que por ahí en la tesina había hablado mucho más en la introducción de temas como para que lo entendiera el jurado, de qué trabajaba, y hice mucho más foco en las metodologías que aprendí. Y ahora en el doctorado estoy diciendo, bueno, todo esto no lo pongo, porque se supone que el jurado que me está evaluando también lo sabe, y enfoco mucho más en qué obtuve en resultados en sí mismo, que en demostrar que había aprendido un montón de técnicas en la tesina. Así que creo que es un gran aporte de cómo diferenciar un poco las etapas. Son etapas distintas también. Y uno crece y cambia también la manera en que ve las cosas. Sí, yo creo que eso es parte de eso que les decía, que tienen que pensar no solo en la audiencia, sino cuál es su objetivo con esa audiencia. El objetivo de la tesina es mostrarle a esos profesores que vos aprendiste muchas técnicas. El objetivo del doctorado es mostrarle a esas personas que vos supiste resolver problemas y que vos supiste llevar adelante una investigación en el sentido de a cada paso evaluar cuál es el siguiente paso, en definitiva, ¿no? Y eso básicamente es la historia. Luciana nos dice que ella trata de llamar la atención contando anécdotas
y contando las cosas que salieron mal y las cosas que llevaron a otra cosa. No sé si me decían que había alguien que estaba levantando la mano, no sé si quieren activar el micrófono. Hola. Hola. Sí, yo estaba levantándolo. No, era para comentar también para ahí un pequeño aporte de que me acuerdo de un profesor así de una cátedra, contaba que había ido a una clase de alguien, no sé quién, era como alguien de muy conocido, como de mucha chapa, por decirlo de una forma, o sea, era un genio según él. Pero dice que la clase, que uno diría, debe ser la mejor del mundo, dice que era, se le resultó muy pesada, súper larga, y dice que era gracioso porque él todavía lo considera un genio, a esa persona, pero dice que contaba los minutos para irse, y es como que, y se notaba que sabía un montón. Pero claro, dice que parece que daba muchos detalles y era larga la clase. Y a mí me llamó mucho la atención, como uno dice, por ahí bueno, al menos a mí siempre me pareció que si uno sabe mucho o es un genio en tal tema, te va a ser mucho más fácil dar la presentación, pero me di cuenta que no es así, o sea, tiene que ver mucho con otras cosas, o sea, al menos esa fue mi impresión por mucho tiempo, y nada más, especialmente ahora, en esta clase, digamos, es como que me di cuenta que nada que ver, o sea, tiene que ver con otras cosas, hay herramientas y bueno, eso. Sí, yo creo que es mucho habilidades, cada uno tiene una habilidad distinta o tenemos más fuertes unas cosas que otras. Y hay personas a las que le cuesta muchísimo transmitir los conocimientos, no sé, en mi caso es mi papá nunca supo ni siquiera enseñarnos a jugar al truco. Él sabe cosas, pero no hay forma que sepa cómo explicárselo a alguien más. Y esas habilidades, si las tenemos, está bueno aprovecharlas, y cuando no las tenemos, está bueno saber que no las tenemos y tratar de entrenarnos en eso, porque al menos en el ambiente científico, comunicar lo que hacemos es un buen porcentaje de nuestro trabajo. Y no podemos dejarlo tan de lado. Podemos sí pedir ayuda, podemos tratar de recibir un poco más de entrenamiento si sentimos que no lo tenemos tan, si sentimos que no nos sale, pero no podemos dejarlo 100% de lado, me parece. No sé qué opinan los otros. Yo personalmente me informo mucho de estas cosas porque me gustaría ser como divulgadora científica, así que a mí me resirve esto. Creo que es importante, al menos para mí. Bueno, no sé si alguien más tiene algunas preguntas, comentarios, algo que quieran compartir. Pame, Luciana yo nos dice, te... bueno, que es. Ah, perdón. No, yo No, no, quería eso preguntar que sobre... quería preguntar sobre el material que dejaste en Slack. Sí, ahí les dejé esos ejercicios que mandé también. Ah, no, en realidad no los subí todavía a Slack. Bueno, son los ejercicios que les mandé adjuntos, que la verdad que les recomiendo que lo hagan, y si quieren que lo pongamos ahí y que lo empezamos a discutir un poco entre nosotros, tratar de hacernos entre nosotros mismos críticas constructivas, ¿no? Mucho de esto es muy personal porque es pensar sobre lo que vos estás haciendo o los objetivos con una audiencia, o cuál es el mensaje, son bastante personal. Pero estaría bueno seguir la discusión ahí. Estaría bueno escuchar lo que dicen otros, lo que ven otros, cómo lo encaran. Lo podemos seguir ahí. Lo que hice para el para la charla esta, pero de pósters, que fue el mes pasado, fue generar un canal para cada ejercicio, entonces ahí podíamos ir poniendo lo que se nos ocurra, hacer nuestro ejercicio más público para que otros lo comenten. O sea, puedo setear lo mismo en lo que tenemos ahora, y realmente los quiero instar
no me sale la palabra, estoy por decir algo en inglés, no me sale la palabra, a que lo hagan, a que hagan el ejercicio y a que lo muestren a los otros y que entre todos vayamos comentándolos. Creo que va a estar muy lindo ahí. Diana, que nos pregunta dónde están los ejercicios, esos están adjuntos en el mail, ¿no, Pame? En el mail que les enviaste. Que mandé adjunto en el mail. Sí. No, los que le quería decir, hay varios que ya se presentaron usando esta parte del storytelling, ¿sí? de generar su investigación sentando las bases del cuento, mostrando cuál es el conflicto y mostrando cuál es su solución a ese conflicto. Los que ya lo han hecho, ¿consideran después de la charla que lo dejarían tal cual está? ¿Le cambiarían algo? Eso está bueno para discutirlo. Y los otros, traten de hacerlo. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Que ahora que hablamos de los ejercicios, me acordé. Como que completé la tabla, y algo que me había surgido era que, o sea, como decías en la presentación, ¿no? Nos basamos en qué sabe mi audiencia, bueno, ahí digo qué puedo aportarle y por qué le importa. Pero a veces no estaba segura de qué sabe esa gente, por ahí el público general o profesionales de otras áreas. Por ahí si es mi equipo de investigación, bueno, los conozco, sé qué saben y qué no, pero cuando no lo localizo muy claro el hueco de información, por ahí creo que les estoy respondiendo a una necesidad que en verdad no tienen o les falta una información, digamos, ¿no? Ahí como, ¿qué pasa con eso? Bueno, un truco que nos contaron, esto no era tanto para dar presentaciones, sino que era un curso sobre divulgación, entonces iba bien hablarle al público en general, era buscar en Google, ¿sí? ¿Cuáles son las últimas noticias que se relacionan un poco, aunque sea con tu tema? O poner un par de palabras de tu tema en Google, ¿sí? Y ver qué sale después, así como los primeros resultados. Si yo pongo crecimiento de plantas, por ejemplo, sale un montón sobre jardinería. Entonces ahí me doy cuenta que ese es el link que tiene la gente o el público general con mi investigación. Ellos tienen un jardín, tienen una maceta y están tratando de que esa planta no se muera, están viendo cuánto la tienen que regar, qué tan poco la tienen que regar, ese tipo de cosas. Entonces ahí encontré un mini link entre lo que hago y el público más general. De vuelta, si voy a un público general no me voy a poner a explicarle tanto la biología molecular porque no, ahí ya no les interesa. Pero sí puedo hablar de otras cositas, puedo hablar, por ejemplo, de cómo las plantas perciben lo que está pasando, cómo adaptan su cuerpo para resistir lo que está pasando, y me da un enganche. Entonces ese es un truco. Ya, por ejemplo, con los chicos es difícil saber qué saben y qué no, pero creo que podemos tratar de, acordarnos de qué sabíamos o qué no sabíamos nosotros cuando éramos chicos. No sé, recuerdo haber pasado por la etapa dinosaurios, haber pasado por la etapa astronomía, y creo que, no sé, algunas otras habré tenido. Entonces tratar de acordarme qué pensaba, de dónde sacaba esa información en ese momento, alguna de esas cosas, y si no, tratar de observar, no sé, un sobrino, un vecino, un hijo, si tenemos algún chico de esa edad, y tratar de ver el link ahí. Pero es parte complicada. En el caso del jurado, por ejemplo, de la tesina o la tesis, como hablamos, se puede ir directamente y preguntar qué esperan de mi charla, qué es lo que les interesa a ustedes saber de esta charla. A veces cuando el público es bien acotado, se puede hacer eso. No sé. Claro. Perdón, yo quería agregar que en diciembre tenemos el cuarto webinar va a ser sobre comunicación efectiva. Entonces vamos a compartir claves para entender cuál es la base de la audiencia y cómo comunicar a partir de eso. Buenísimo. Vamos a ir un poquito más en profundo con eso. Buenísimo, gracias. Perdón, yo quería aprovechar para sumar, porque hay compartidos links en el chat. Quizás alguna de las personas que están participando hoy de este webinar llegaron porque alguien les compartió un mail, un link, y por ahí no conocen la serie de webinars que estamos organizando, ni el trabajo de nuestro grupo. Entonces van a ver en el chat
que primero van a encontrar el link que los va a llevar a la página del grupo para que estén al tanto de qué es lo que hacemos, quiénes somos, el grupo de mujeres biólogas y botánicas de plantas de Argentina. Y por otro lado también les compartí un link que los va a llevar a un formulario de Google, donde ustedes si quieren se pueden anotar para recibir la información de estas actividades que realizamos, de los diferentes webinars que las chicas estuvieron comentando sobre formación profesional, y bueno, ahí van a recibir toda la información si es que quieren sumarse a este proyecto. Era eso, el chivo ese era el que quería decir nada más. Está bien. Ahí vi que había algunas preguntas sobre dónde vamos a compartir el video. El video la otra vez lo que hicimos fue subirlo al canal de Slack, y va a quedar ahí. Y después que preguntaban sobre las actividades y dónde responderlas, yo de vuelta creo que ya lo dije, estaría bueno que pongan sus respuestas en Slack, entonces ahí después podemos hacer entre todos un ida y vuelta. Si eso es todo, podemos cerrar acá y seguimos la charla en Slack. Dale, Pame, muchas gracias.